Bueno, buenos días a todos. Simplemente soy Laura Barrero, ¿vale? Soy ginecóloga en la unidad de reproducción del Hospital Clínico de Valladolid. Que sepáis que es el centro de referencia. Que es el centro de referencia de Castilla y León para lo que es el diagnóstico genético preimplantacional, que es lo que yo vengo a contaros, porque creo que es muy importante estar informados para poder hacer, pues como comunicaba el presidente de la asociación, un adecuado asesoramiento genético a estas parejas, ¿vale?, que van a venir a nuestro centro. Bueno, sin más preámbulos, aunque ya lo sabemos todos, ¿por qué yo creo que me han invitado hoy aquí? Pues sabemos que la enfermedad de Huntington es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética que se caracteriza por una herencia que se denomina autosómica dominante. ¿Qué significa esto? Pues solo por la ley de la genética, la mitad de la descendencia podría heredar esa mutación, con lo cual podrían ser enfermos de esta patología. ¿Y por qué es importante el diagnóstico genético? Es importante porque nosotros sabemos por qué se produce esta enfermedad. Esta enfermedad sabemos que se produce por una mutación que tiene lugar en un cromosoma que conocemos, que es el cromosoma 4, y lo que ocurre en ese cromosoma, en un determinado sitio de ese cromosoma, es que se produce una expansión de una serie de tripletes, ¿vale?, eso que se conoce como citosina, adenosina, guanina, y en función del número de tripletes va a ser la patogenia de esta enfermedad. Como sabemos dónde está localizado, eso quiere decir que podemos detectarlo, que es lo que yo os quiero hoy transmitir aquí. Y creo que tiene mucho interés en esta enfermedad conocer que se produce un mecanismo que es lo que se denomina la anticipación génica. ¿Qué significa esto? Pues significa que a medida que se va transmitiendo de generación en generación, los síntomas suelen comenzar antes porque la expansión de los tripletes es mayor y además la severidad de esos síntomas suele ser mayor a medida que se está transmitiendo, con lo cual es muy importante poner un stop a esta cadena. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues hay tres opciones básicas de asesoramiento genético en estas parejas. Lo primero es el diagnóstico genético preimplantacional, que es lo que más hacemos nosotros en nuestro centro. Se puede plantear a estas parejas un diagnóstico prenatal, y yo creo que lo tienen que conocer. Y existe otra opción, que es lo otro que hacemos en nuestro centro, cuando a veces no es posible hacerlo con sus propios gametos o cuando así lo deciden las parejas, que es cambiar el gameto que esté afecto de la mutación por un gameto donado. Y eso está dentro del Sistema Nacional de Salud, o sea, lo cubre la Seguridad Social, que es lo que tienen que conocer nuestros pacientes. Bueno, pues os voy a explicar un poco detenidamente qué es lo que hacemos en cada uno de estos procesos. ¿Qué es el diagnóstico genético preimplantacional? Pues como os pongo en la diapositiva, esto consiste en que tenemos una pareja en la que alguno de los dos es portador de la enfermedad de Huntington. Entonces nosotros vamos a conseguir unos embriones mediante una técnica de fecundación in vitro, vamos a analizar esos embriones en un estadio precoz de su desarrollo y vamos a poder transferir dentro del útero de esa mujer aquellos embriones que hayan sido diagnosticados como sanos para esta enfermedad. ¿Con qué fin? Pues con el único fin de tener un niño sano en nuestra casa, que ese debe ser el fin de todos estos procedimientos. Para llevar a cabo esta técnica hay una serie de etapas, que es lo que os voy a intentar explicar para que luego entendáis cómo vamos a llevar a cabo este procedimiento. En primer lugar, en cuanto a la selección de pacientes, pues dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud está incluida este EPICE, o como queráis llamarlo. Se incluye el diagnóstico genético preimplantacional con finalidad de prevenir enfermedades de transmisión que tengan un origen cromosómico o genético grave, que es el caso de la enfermedad de Huntington, porque hemos empezado diciendo que es una enfermedad que sabemos cómo se produce y que sabemos dónde está localizada, ¿vale? ¿Qué criterios tienen que tener nuestros pacientes? Ahora mismo, en la Seguridad Social, en el SACIL, las pacientes tienen que tener más de 18 años, menos de 42, que esto es algo que ha cambiado en enero del 2024. Antes solo aceptábamos a las pacientes hasta los 40 años. Esto en el momento de inicio del estudio. Y los varones hasta 60 años. Es verdad que a día de hoy se incluye también lo que llamamos una esterilidad secundaria, o sea, si alguien tiene un hijo previo que antes no estaba incluido dentro de la cartera de servicios, se puede hacer tratamiento, independientemente de que ya sepamos que es sano para la enfermedad.
y es importante que la mujer no presente ningún tipo de patología en la que el embarazo pueda entrañarle un grave e incontrolable riesgo tanto para su salud como la de posibles descendencia. Y esos son básicamente los criterios de exclusión. Nosotros, como médicos, uno de nuestros principios es el de no hacer daño, ¿vale? Entonces, nosotros no podemos hacer un tratamiento si sabemos que esa estimulación ovárica o ese embarazo puede tener como consecuencia un riesgo para esa mujer, porque lo primero es ella, que es lo que tenemos. Y otra de las exclusiones que tenéis que conocer es la esterilización voluntaria previa. ¿Qué significa esto? Si una mujer tiene hecha ya una ligadura de trompas o el varón tiene hecha una vasectomía, esto no lo cubre la Seguridad Social, pero no quiere decir que no se pueda hacer en un centro externo. En cuanto a los criterios de inclusión, por supuesto, en el varón, que es lo que tenéis puesto a la derecha, tiene que haber espermatozoides móviles. Esto es lo que se hace a cualquier pareja que consulta porque no se embaraza, ¿vale? Tiene que tener una edad inferior a 60 años. Y en cuanto a la mujer, os explico esto porque ya sabemos que el Huntington es una enfermedad genética, ¿vale? Grave, que no tiene un tratamiento curativo postnatal, como decíamos, con lo cual cumple dentro de los criterios. Pero es muy importante que en esas mujeres tengamos una reserva ovárica adecuada, porque nosotros lo que queremos es conseguir ovocitos, que os lo voy a explicar luego, para poder tener embriones. Si realmente nosotros vamos a poner una medicación que son hormonas, que tienen su efecto secundario, si esa extracción tenemos que ir a un quirófano y en esa mujer no hay posibilidades de éxito, lo que hay que hacer es no demorar y plantearle otras opciones que vais a ver que también se pueden plantear, ¿vale? Por eso lo de la adecuada reserva. Esto, de entrada, el paso primero es acudir a un ginecólogo. Un ginecólogo, aquí en Burgos nuestros compañeros nos hacen el estudio básico, pues dentro de ese estudio que sepáis que hay una analítica, que es algo objetivo que nosotros podemos ver en un papel, que es lo que se denomina hormona antimuleriana, porque a veces llegáis allí y decís, pero si a mí nadie me ha explicado nada, pues bien, ese valor tiene que estar por encima de ese número que es 0,6, porque eso nos indica qué cantidad de ovocitos nosotros vamos a poder conseguir para que nosotros podamos aceptar a esas pacientes en nuestro centro. Una vez que tenemos a nuestra pareja allí que cumple esos criterios de selección, nosotros lo primero que hacemos es mandarle con un genetista. Yo soy ginecóloga, o sea, yo llevo todo lo que es el programa de diagnóstico, pero yo no soy la que hace ese consejo genético. Nosotros tenemos un genetista en nuestro centro, es el doctor Tellería, que es el que ve a las pacientes presencialmente y lleva a cabo un informe de consejo genético. ¿Por qué es muy importante esto? Porque es fundamental que las pacientes sepan a qué vienen esas parejas y a qué se van a enfrentar. Muchas veces, que lo vais a ver después, por la ley de autonomía del paciente, a veces esos pacientes ni tienen hecho el estudio antes porque no han querido conocer si son portadores o no, ¿vale? Entonces, el genetista lo que hace un árbol genético, como hemos dicho que es dominante en todas las descendencias, vamos a tener a alguien de donde sacar información. Valora si es necesario hacer algún estudio previo, aunque ya os digo que muchas veces ya les tienen realizados, y determina si hay que hacer nuevas pruebas. Y luego, sobre todo, es nuestro nexo de unión muchas veces a la hora de interpretar determinados resultados o de darles la explicación cuando llegan luego los resultados de los embriones. Una vez que ya tenemos el informe del genetista, nosotros lo que hacemos es automáticamente pedir la autorización a la gerencia del SACIL, ¿vale? Esto, para que lo cubra la Seguridad Social, tenemos que tener una autorización. Y tenéis que saber que la corea de Huntington es una de las enfermedades que está incluida dentro de la cartera de servicios, con lo cual esto se puede hacer, ¿vale? Una vez que tenemos este consejo genético, como os decía, a veces tenemos problemas porque por la ley de autonomía del paciente, un paciente tiene el derecho, aunque tú sepas que tu padre o tu madre está enfermo o es portador de la mutación, tú no quieres conocerlo porque no tienes todavía síntomas, y entonces aquí empieza a veces un debate un poco ético, un poco legal, pero es real que tienen derecho a no saber. Por eso, como os pongo aquí, ASEBIR, que son la Asociación de Biólogos de Reproducción Asistida de España, ha elaborado un documento específico, que es este documento que aquí os presento, que literalmente pone diagnóstico genético preimplantacional en pacientes con riesgo de padecer la enfermedad de Huntington. Entonces, dice que debe ser respetado el derecho de cada individuo a decidir si es informado o no de los resultados de los estudios genéticos y de las consecuencias que de ellos se deriven.
Entonces, ante este planteamiento, vais a ver que nosotros tenemos 3 opciones. Lo primero es, si una pareja viene con nosotros y conoce ya que alguno de los dos es portador, nosotros podemos hacer lo que se llama un diagnóstico genético preimplantacional directo y les podemos informar de todo, porque ellos ya saben que son portadores. A veces no es así. A veces aceptan el estudio presintomático, pero no quieren conocer el resultado de él, pero quieren tener una descendencia sana y tienen todo el derecho a tener una descendencia sana. Eso es lo que se llama el diagnóstico genético de no revelación y vamos a ver qué repercusión tiene. Y existe otra opción que es por la que más se está luchando para que estos pacientes se puedan tener derecho a esta técnica, que es lo que se llama el diagnóstico de exclusión, en el que nosotros sabemos que el abuelo está enfermo. El hijo no lo quiere conocer, pero no quiere tener una descendencia afecta. Entonces, él no se hace el diagnóstico, pero nosotros utilizamos los genes del abuelo que ya sabemos que está estudiado, ¿vale? Entonces, en ese diagnóstico de no revelación, como os contaba, sí que se hace el estudio a los progenitores, pero no se les informa del resultado. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre vamos a tener que hacer una técnica de fecundación in vitro. Técnica que se podría haber evitado si tú ya sabes, porque tenemos el resultado, si no son portadores, esa pareja no tendría que ir a un diagnóstico genético ni someterse a lo que es una técnica de fecundación in vitro, ¿vale? Por eso aquí la balanza entre lo que está bien hecho y lo que no está mal hecho. Otra cosa que nos pasa es que si nosotros hiciéramos esto, si yo no tengo embriones para transferir, de forma indirecta les estoy contando que alguno es portador, porque si no siempre tendría embriones. Entonces, este es el diagnóstico que no está aceptado, ¿vale? Esto no se hace. ¿Por qué es por lo que se está luchando? Se está luchando por el diagnóstico de exclusión. Como os he dicho, aquí los progenitores no se han hecho el estudio, ellos no conocen si son portadores o no de la mutación, pero sí que saben que el abuelo o la abuela lo tiene. Entonces, utilizando de forma indirecta esos genes de los abuelos, nosotros vamos a poder estudiar los embriones. Aquí también hay un compromiso. Pero la diferencia es que nosotros podemos hablar abiertamente, porque yo no sé si los padres lo tienen o no. Es cierto que estamos haciendo una técnica de fecundación in vitro que se podría haber evitado y es cierto que hay embriones que no lo portarían, porque hemos dicho que la herencia es autosómica dominante. Pero la ventaja que tiene es que permite, o sea, que el paciente sea capaz de tener ese derecho a una descendencia sana y también sigamos manteniendo ese derecho a la autonomía del paciente de no conocer su estado de portador. Y esto es por lo que se está luchando, esto es por lo que ASEVIR hizo este documento de consenso para ver si así la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que está a nivel del Ministerio, lo acepta. ¿De acuerdo? Bueno, pues por eso dicen que aunque lo mejor es el diagnóstico directo, este diagnóstico de exclusión nos permitiría conciliar el derecho de no conocer el estatus con el deseo de tener una descendencia sana. A día de hoy en la Seguridad Social, como tal, no está autorizada y tenemos que pedir directamente el permiso a la Comisión Nacional, ¿vale? Que los trámites son más difíciles y llevan más tiempo, ¿vale? Una vez que hemos decidido que vamos a hacer un diagnóstico, lo que hay que hacer es diseñar una sonda, para que lo entendáis, con la que vamos a analizar los embriones. Porque aunque en la Corea de Huntington sabemos qué mutación es y dónde está localizada, los genes que tiene un paciente que es enfermo no son los mismos que los que tiene otro. Entonces se diseña una sonda específica que para eso os lo cuento, porque a veces cuando hablamos con vosotros os decimos, pues mirar, tienen que venir tus padres a hacer una extracción de sangre aquí y a veces pues no se ha contado que realmente uno está inmerso en este proceso para poder tener un hijo, ¿vale? Entonces necesitamos esa muestra de DNA para poder diseñar la sonda. Esta sonda la llevan a cabo unos laboratorios genéticos. En España a día de hoy estos son los laboratorios que llevan a cabo todos estos estudios. Nosotros ahora mismo trabajamos con Sistemas Genómicos, que está en Valencia. Os cuento esto porque hay que organizar todo este proceso. Una vez que está diseñada la sonda, pues ya empezaríamos lo que es un tratamiento de fecundación in vitro habitual, como hacemos a otras parejas por otros motivos. ¿En qué consiste esto? Pues lo primero que hacemos es estimular esos ovarios, que ya hemos dicho que tienen que tener una reserva adecuada para que nos respondan. ¿Cómo se hace esto? Se pone una medicación.
esta medicación es pinchada, se lo pinchan las propias pacientes porque su administración es subcutánea, igual que se pone la heparina o se pone la insulina. Normalmente los días de estimulación suelen ser 10 o 12 días en los que, claro, tienen que acudir a nuestro centro para que les hagamos controles ecográficos para ver cómo nos van respondiendo, y cuando tenemos un número adecuado de folículos, que son esas cosas negras que veis ahí en la diapositiva, pues lo que se hace es la extracción de esos ovocitos. Esto supone un quirófano, que también hay que explicarlo siempre. Es un quirófano, es verdad que lo hacemos de forma ambulatoria, se hace con sedación, o sea, es una anestesia pero a través de un suero, pero hay que ir a quirófano porque tenéis que entender que para pinchar con una agujita en los ovarios, pues la paciente tiene que estar dormida. Entonces, hacemos esta extracción en quirófano, ingresan esa mañana, al mediodía les damos el alta, las pacientes pueden retornar a sus lugares de origen, solo tienen que hacer 24 o 48 horas de reposo. Entonces, nosotros así conseguimos los ovocitos y lo que vamos a hacer es juntarles con los espermatozoides en el laboratorio, esa imagen que habréis visto muchas veces. ¿Para qué? Para conseguir embriones, ¿vale? Eso es nuestro fin. Esos embriones se dejan en una incubadora que nosotros ahora, como esto ha avanzado mucho, tiene una cámara dentro. Entonces nosotros vamos a poder ir viendo cómo se van desarrollando nuestros embriones. Pues bien, cuando esos embriones tienen 5 días más o menos de desarrollo, que es en el momento en el que implantarían en el útero, nosotros lo que vamos a hacer es coger esos embriones y cogerles solo una célula. En esa célula vamos a ser capaces de hacer un análisis genético de todo el embrión. Nos va a poder informar, como vais a ver, no solo si está enfermo del Huntington, sino de otras muchas cosas más. Entonces nosotros lo que hacemos es congelar esos embriones que hemos biopsiado, porque lógicamente todavía no sabemos si les vamos a poder transferir o no, porque no sabemos si están enfermos o no de la mutación. Y se lleva a cabo el análisis genético. Este análisis genético se lleva en estos centros. O sea, nosotros tenemos que coordinar que se biopsian, recogen la célula, se la llevan y analizan el embrión. Y nosotros el embrión le tenemos congelado en nuestro centro. Cuando llega ese análisis, pues lo interesante ahora es que no solo vamos a saber si es portador de la corea de Huntington, sino que aparte estudian una cosa que se llama aneuploidías. ¿Y qué es esto? Pues todos seguro que conocéis un síndrome de Down, un síndrome de Edwards, o sea, un montón de mutaciones en los cromosomas que están ligadas, desgraciadamente, a la edad materna. Entonces, a medida que aumenta la edad materna, vamos a tener más riesgo de estas alteraciones, ¿vale? Pues nosotros, cuando nos llegue el resultado de este embrión, vamos a saber no solo que este embrión es sano para la corea de Huntington, sino que además no tiene ninguna otra alteración cromosómica. ¿Qué significa esto? Pues que si es sano para el Huntington, pero tiene un Down, tampoco le vamos a poder transferir, ¿vale? O sea, ya nos vamos a asegurar que vamos a transferir embriones que sean sanos, ¿vale? Esto simplemente es para que veáis una gráfica en la que a medida que incrementa la edad materna, aumenta mucho la tasa de esas alteraciones cromosómicas, ¿vale? Entonces, si ya sabemos que el Huntington, solo por la ley de la genética, el 50% de los embriones podrían estar afectos y encima, por la edad de la madre, va aumentando esas otras alteraciones, por eso necesitamos un buen número de folículos de ovocitos para poder llegar a tener un embrión sano. Por eso se puso el límite del valor de la antimülleriana, para que lo entendáis. Y esto lo que nos tiene que hacer ver es que si queremos evitar esas alteraciones, cuanto antes hagamos los tratamientos, mejor. Y una vez que tenemos el embrión sano, pues esto es lo más sencillo, porque simplemente es preparar el útero de nuestras pacientes para poner con una sonda muy finita, esto se hace ya de manera ambulatoria, guiado con un ecógrafo, depositamos con una gotita el embrión dentro del útero de la forma más cuidadosa posible, ¿vale? Para que ese útero no tenga contracciones y ese embrión quede ahí implantado, ¿de acuerdo? Los últimos resultados que tenéis publicados, para que veáis cómo han cambiado las cosas, en el COVID hicimos ya una charla de estas y los ciclos iniciados que estaban registrados en el 2017 eran aproximadamente unos 13.000, en el 2021 hay 17.000, pero es que cuando salgan los nuevos veréis que esta es una técnica, o sea, como decíais, en Castilla y León se inició
lo que es en el Sistema Nacional de Salud en el 2013. O sea, solo llevamos 12 años haciendo diagnóstico genético. Y esto es algo que cada vez es más demandado porque se conoce que existe esa posibilidad. Si no informamos a nuestras pacientes de que se puede hacer, pues lógicamente la gente no accede a estas técnicas, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esta técnica? Aunque yo os la cuente y os diga que esto genera muchas posibilidades, pues el problema es que muchos de los ciclos que iniciamos a veces no llegan a biopsia, no tenemos embriones, porque igual que otras parejas tienen problemas para reproducirse, pues estos pacientes también lo pueden tener. Y luego, no todos los embriones que biopsiamos les vamos a poder transferir, con lo cual, como media, para que sepáis, la mitad de las pacientes pueden llegar a una biopsia y la mitad de esas pacientes que transferimos se van a quedar embarazadas. Eso quiere decir que vamos a ir perdiendo efectivos por el camino, ¿de acuerdo? Las limitaciones, pues como os contaba, que hay ciclos sin transferencia, que a veces esos embriones, a pesar de que les analicen, no tienen un resultado concluyente y hay que volver a rebiopsiar, pero bueno, lo que está claro es que no se puede transferir un embrión sin diagnóstico cuando se hacen estas técnicas, que si nuestras pacientes son mayores en edad biológica, vamos a necesitar un mayor número de embriones a biopsiar para conseguir uno que esté sano, ¿vale? Y que por eso a veces los resultados con todo este trabajo que veis pues son un poco alentadores, pero hay que ofrecerles porque está ahí, ¿de acuerdo? Esto es un resumen así del proceso para que lo veáis y simplemente porque yo les pregunté a ellos, porque a nosotros hay veces que la gente no conoce que esto lo cubre la Seguridad Social, pues si alguna pareja va a un centro externo y se plantea hacer un tratamiento como este, que sepáis que el coste de este proceso sin garantizar la transferencia de un embrión sano es en torno a unos 10.000 o 12.000 euros, ¿vale? Otras opciones que se pueden valorar, una pareja conociendo que es portador de la mutación, puede decidir quedarse embarazada de forma espontánea. Entonces se puede hacer un diagnóstico prenatal, esto es cuando uno está embarazado. Existen dos tipos de técnicas de diagnóstico prenatal, unas que se denominan no invasivas y otras invasivas. Y lo que se puede hacer igualmente es el estudio no solo de la enfermedad de la corea de Huntington, sino de esas alteraciones cromosómicas, de las aneuploidías. ¿Por qué? Pues porque en España, como veis ahí en la ley, está permitida la interrupción voluntaria del embarazo si te dicen que está afecto o bien de una alteración cromosómica severa o bien que ese embrión es portador de la corea de Huntington. El test prenatal no invasivo, como su nombre indica, no es una prueba invasiva porque nosotros lo que hacemos es una analítica de sangre a la madre, se hace en torno a las 14 semanas para que haya un buen porcentaje de DNA en esa sangre materna, porque lo que pasa es el DNA del feto. El feto que está dentro, a través de la placenta, pasa parte de ese DNA y eso es lo que nosotros detectamos en la sangre de la madre. ¿Qué pasa? Que para confirmarlo siempre es necesaria una prueba invasiva. Entonces, si te da positivo, luego tenemos que ir a alguna de las otras pruebas. Y hay pacientes que, claro, dicen, esperar a que esté de 15, 16 semanas, nosotros hablamos de semanas, pero eso son 3, 4 meses de embarazo, pues a veces es muy duro en esos momentos luego tener que decidir una interrupción voluntaria del embarazo. La técnica prenatal invasiva más precoz que se puede hacer es lo que se denomina biopsia corial, que es coger como una muestra de la placenta, del corión en ese embrión. Se puede hacer a través del abdomen o a través de la vagina, ¿vale? Y el problema de estas técnicas es que tienen inherente un riesgo, por eso son técnicas invasivas. Esta se puede hacer más precoz, en torno a las 10 semanas, y la siguiente técnica que tendríamos de diagnóstico prenatal es la amniocentesis. La amniocentesis, que normalmente es más conocida, es coger líquido amniótico. Se pincha la barriga de la señora, se coge el líquido amniótico y en ese líquido se analiza la mutación que conocemos, ¿vale? Para ver si es portador del Huntington y el resto de alteraciones cromosómicas. ¿Qué pasa? Que para que haya menos riesgo de esas complicaciones hay que hacerla también a partir de las 14-15 semanas. Entonces, los tiempos es cuando ya empiezan a tambalear, cuando luego hay que tomar decisiones, ¿vale? Y en el caso de que una paciente o no quiera optar por una técnica de reproducción asistida con sus gametos o no quiera optar por este diagnóstico prenatal, tenéis que conocer que existe la opción de utilizar unos gametos de donante. Lo que cambiaríamos sería el donante del progenitor que sea portador de la mutación y eso está dentro de la cartera de servicios. Entonces, a veces la gente tiene, bueno, pues sus incertidumbres acerca del tema de los donantes y cómo conseguimos los donantes y qué se hace a esos donantes. Bueno, pues tenéis que saber que en España
los donantes son anónimos, o sea, no puedes conocer quién ha sido el donante y no está permitido decir si puede venir mi hermana o mi hermano, que sé que no es portador de la mutación. Eso en España no es legal, ¿vale? Todos los donantes tienen que cumplir unos requisitos, ¿vale? Esos requisitos son, lógicamente tenéis que entender que tienen que tener un cariotipo, lo que no se puede permitir a un donante que sea portador de una alteración genética es que done sus gametos, ¿vale? Tienen que tener un estudio de serología, se les estudia hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis, porque no pueden transmitir esas enfermedades a la descendencia, y siempre lleva a cabo una entrevista que lleva una parte psiquiátrica, porque es verdad que es otra de las cosas que preocupan mucho a las pacientes, ese riesgo de que a lo mejor hereden algo que tengan esos donantes, ¿vale? Nosotros, para solicitar el donante, se trabaja con un banco externo. En la Seguridad Social no hay donantes porque no se les paga, ¿vale? Entonces trabajamos con un banco que es privado, además no es de la comunidad, porque así esto elimina muchos riesgos de consanguinidad, ¿vale? Y eso es verdad que hay un convenio con el hospital, con un banco externo. Entonces nosotros, cuando vamos a solicitar un donante, se rellena una hoja en la que se ponen las características fenotípicas. O sea, yo tengo que poner qué altura tiene la paciente que va a recibir, ¿vale? Qué peso tiene, qué grupo sanguíneo es, porque tienen que coincidir en los grupos sanguíneos, la raza, por supuesto, el color de ojos, el color de pelo, la textura del pelo y el color de la piel. Todo eso tiene que ir en una hoja y entonces hacen lo que se llama un matching, que es intentando buscar un donante que se asemeje lo más posible al o a la paciente, ¿vale? Y si no, al lado, si viene con pareja, ponemos las características de la pareja, porque si en alguna de las cosas no concuerda, pues buscan que se asemeje a la pareja, ¿de acuerdo? Entonces, en la Seguridad Social, en el caso de que el varón sea el portador de la enfermedad de Huntington, lo que podemos plantear es hacer una técnica de reproducción asistida que se llama inseminación artificial, que es lo más básico de tratamiento, pero utilizando un semen de donante que habremos pedido previamente al banco. ¿Cuándo vamos a poder hacer esto? Pues se hace por debajo de los 40 años, porque la tasa de éxito va disminuyendo y así a esa mujer, si no, la podría dar tiempo a hacer una técnica de fecundación in vitro. Es imprescindible que las trompas, que es lo que une el útero con los ovarios, sean permeables, porque ahí es donde se junta el ovocito y el espermatozoide. Se pueden llegar a hacer hasta 6 ciclos y esto es algo que se hace de manera ambulatoria. Se pone una medicación, igual que os conté para la fecundación in vitro. La dosis que se pone es muy bajita porque lo único es como un ciclo natural, un coito, todo dirigido. Crece un folículo, vemos cuándo está, le provocamos la ovulación y el día y a la hora que sabemos que está ovulando, cogemos la muestra de semen, la preparamos y se la introducimos dentro del útero de manera ambulatoria para que vaya a buscar el ovocito que ha ovulado. Esto, la tasa de éxito, es en torno a un 22-24% de éxito, o sea, que no es despreciable en comparación con lo que os he contado, ¿vale? Pero imaginaros que no podemos hacer inseminaciones o han fracasado porque esa mujer tiene las trompas obstruidas, tiene más de 40 años, tiene otros factores de riesgo como es la endometriosis. Pues podríamos plantearnos hacer un ciclo de fecundación in vitro como lo que os he contado antes, pero utilizaríamos el semen del donante para juntar esos óvulos con esos espermatozoides, generar los embriones. Esos embriones no habría que analizarles, ¿vale? Porque ya sabemos que no son, bueno, pueden tener el riesgo espontáneo inherente a la edad materna, ¿vale? Pero eso no lo podemos cambiar y podríamos transferir los embriones en fresco. Tasa de éxito más o menos de un ciclo de fecundación in vitro como media entre un 33-35%. Luego estas técnicas van aumentando si tenemos embriones congelados porque la tasa acumulada va aumentando, ¿vale? Solo esto es por orientaros, porque yo se lo pregunté desde la asociación, que yo trabajo en la salud pública, o sea, yo no trabajo en ningún centro privado. Más o menos una inseminación con un semen de donante oscila eso entre unos 800.000 euros, todo, o sea, poner la medicación, el semen y lo que es la técnica, y una fecundación in vitro convencional, como estáis viendo, pues entre unos 4.500, 6.000 euros en función de la medicación. Pero veis qué diferencia hay con el diagnóstico genético preimplantacional, ¿vale? Y la última opción que tendríamos sería, en el caso de que sea la mujer la que es portadora de la enfermedad de Huntington, cambiar esos óvulos por unos óvulos de una donante, ¿vale? El convenio lo que nos hacen es mandarnos 6 ovocitos solo de una donante y diréis, jo, qué pocos. Claro, son pocos porque son pacientes, pensar que tienen
19, 20 años, con lo cual la tasa de esas alteraciones cromosómicas es muy baja y la tasa de éxito con ese número de ovocitos es muy alta, ¿vale? Entonces, lo que haríamos sería, a la mujer que va a recibir el embrión, solo la preparamos su útero, ¿vale? Muchas veces con su propio ciclo natural, cogemos los ovocitos de la donante, les juntamos con los espermatozoides de su pareja, del varón, conseguimos los embriones y transferimos. Tasa de éxito, claro, un 60%, pero ¿esto por qué? Porque va ligado a la edad de las donantes. Las donantes son muy jóvenes, os vuelvo a repetir. Entonces, la tasa de alteraciones cromosómicas con esos ovocitos de una donante es muy baja. Por eso la tasa de implantación y el riesgo de aborto es mucho menor y la tasa de éxito es mayor. ¿Vale? Esto es un poco más caro de un ciclo convencional, pero es más barato que lo que es un diagnóstico genético preimplantacional. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para concluir, yo creo que es fundamental realizar un adecuado consejo reproductivo para que libremente cada individuo sea capaz de tomar sus propias decisiones. Es importante conocer la cartera de servicios de cada comunidad y el acceso a las diferentes técnicas disponibles, que es para lo que yo he venido hoy aquí. Existe la posibilidad de disminuir la transmisión de estas enfermedades genéticas cuya mutación es conocida, potencialmente graves y para las que no existe un tratamiento curativo postnatal, como es la corea de Huntington, y que debemos hacer un uso responsable de nuestra capacidad reproductiva, pero respetando siempre la autonomía de los pacientes, porque la única vacuna que nos protege es la prevención. Muchas gracias. No sé si me queréis preguntar alguna cosa o alguna duda que nos haya quedado claro. Perdone, hable por el micro. Cuando has comentado el hecho de que, bueno, que se había ampliado, si no he entendido mal, hasta los 42, cuando se empieza el proceso como tal de del estudio. Del estudio. Claro, puede haber gente, pues eso, que justo está ya en el RAS, empieza justo en los 42. ¿Seguiría con el proceso? Sí, nosotros en la Seguridad Social lo que se hace es una orden de derivación, una orden de asistencia, ¿vale? Entonces, si esa orden de asistencia se solicita antes de los 42 años y está hecho el estudio, porque claro, si ya viene con una antimuleriana por debajo de 0,6 o no hay espermatozoides en el varón, o sea, si la orden llega antes de los 42, se la acepta, aunque a lo mejor el tratamiento se le hacemos con 42 años y 8 meses, porque hay una lista de espera para empezar el tratamiento, pero estaría aceptada y el tratamiento se hace. Os he dejado cao. Son muy listos todos. Bueno. Por ejemplo, a mí en la asociación evidentemente me llegan Claro. preguntas y me llegan, ¿no? Entonces, por lo que he entendido, o sea, tú te vas a tu médico de cabecera y ahí ya te empieza a informar. A ver, lo normal es que se informara desde atención primaria. Nuestra experiencia es que muchas veces desde allí no se informa y no se conoce el acceso a estas técnicas. Incluso la cartera, o sea, para que sepáis, los nuevos criterios que empezamos en enero del 2024 de ampliación hasta los 42, o lo que os contaba de tener un hijo previo, eso no está publicado como tal. O sea, tú vas al BOE y no está publicado esta ampliación de la cartera. Nosotros lo que hicimos fue una reunión y comunicárselo a todos nuestros compañeros. Pero esto debería de empezar desde atención primaria. Sí que es cierto que como atención primaria lo que hace es derivar normalmente a ginecología, ¿vale? Y en ginecología es donde se inicia todo el proceso, porque allí ya vienen derivados como pareja, pero vienen desde ginecología. Entonces allí sí que tienen conocimiento de ello y sí que les derivan. Vale. La verdad es que cada vez más, o sea, las órdenes de asistencia para múltiples enfermedades que tenemos, en el 2013 es que yo os contaré que empezamos con 6 ciclos ese año, 6 ciclos de diagnóstico. Y claro, primero había una limitación por el tema económico, luego pedimos que lo tenían que ampliar porque cada vez eran más parejas las que demandaban el acceso a estas técnicas, y ahora se hacen a demanda, o sea, hay lista de espera, pero vamos haciendo las que van llegando. ¿Desde qué año ya están? Espere. Desde el 2013. El 2013 fue el primer año que hicimos 6 ciclos en la cartera de servicios. ¿Y se pueden
hace... Los hijos. Sí, o sea, si ya, claro, pensar que a veces tienen embriones congelados, los embriones congelados ya estaba incluido siempre en la cartera, o sea, si tú has hecho un ciclo, te has puesto un embrión sano, pero has congelado algún otro, ese se guarda mientras dure la vida fértil de la mujer, o sea, ahí no se pone el límite en los 42 años. La ley, nosotros estamos diciendo que a partir de los 50 no se deberían hacer transferencias de esos embriones, pero lo que dice la cartera es que mientras dure la vida fértil de la mujer, que se estima mientras que sigas teniendo reglas. O sea, mientras sigas teniendo reglas, podrías embarazarte. Pero ahora mismo, si se tiene un hijo, se puede optar por un nuevo ciclo. O si tú has tenido un hijo y no conocías de este servicio y encima no sabes si es portador o no, porque por la ley de protección, hasta que él no sea mayor de edad, no se tendría por qué hacer el estudio o tiene todo el derecho a no hacérsele si no quiere. Pues tú podrías ir a optar por esta técnica para tener un hijo sano. ¿Hay mucha diferencia entre la cartera de servicios entre comunidades? Sí. Sí. Bueno, mucha diferencia. A ver, por ejemplo, los primeros que ampliaron la edad fue Madrid, que lo habréis oído porque esto ha salido en todas las noticias. Pero, por ejemplo, yo que sé, os diré aquí por cercanía, el País Vasco tiene 2 años y medio de lista de espera para un diagnóstico genético. Vamos, yo lo sé porque como soy la que llevo el de Castilla y León, pues cuando nos juntamos, es que eso no debería de ser así. O sea, de hecho hay gente que se cambia de comunidad para hacer los tratamientos por la Seguridad Social. O sea, todos lo sabemos, ¿vale? Igual que... Entonces sí que hay diferencia. No hay diferencia en que no puedas optar a esta técnica, ¿vale? O sea, el diagnóstico genético es ya una técnica de reproducción asistida instaurada en las unidades públicas de reproducción. Pero incluso el número de ciclos, o nosotros, por ejemplo, la donación de ovocitos estaba incluida por causa genética de siempre. Pero cuando la ampliación de cartera, por ejemplo, una mujer de más de 40 años que tiene una reserva ovárica baja, ahora puede optar a una donación de ovocitos que antes no podía optar. O sea que las cosas van cambiando y cambian por comunidades. Por eso es importante que, por lo menos en nuestra comunidad, sepamos a lo que tenemos acceso. Sobre todo cambian las listas de espera. En lo que me preguntabas, La lista de espera, ¿cuánto? pues mira, para un tratamiento de fecundación in vitro habitual, para que comparéis, más o menos ahora está entre 10 y 12 meses. Para un diagnóstico genético, como es la corea de Huntington, que es una enfermedad que entra dentro de la cartera porque sabemos que cumple los criterios, está entre 12 y 14 meses. Pero tenéis que saber que también hay enfermedades, como por ejemplo el ser portador, pues no sé si lo conocéis, de un BRCA, por ejemplo, que es una mutación que está relacionada con el cáncer de mama. O sea, hay determinadas afectaciones genéticas que requieren ese informe favorable de la comisión que os he contado. O sea, que si no cumple los criterios, nosotros tenemos que mandar al ministerio esa documentación. Esas tardan más de 2 años en contestarnos si las dan de paso. Pero para el Huntington, entre 12 y 14 meses. Y luego va todo seguido. O sea, una vez que iniciamos el tratamiento y está el estudio de informatividad, los ciclos, vamos, no os lo he querido contar, en la Seguridad Social se pueden hacer hasta 3 ciclos de estimulación, pero dice que siempre que haya posibilidades razonables de éxito. ¿Qué significa eso? O sea, si tú haces un ciclo a una paciente y no llegas ni siquiera a biopsia, a esa paciente le tienes que explicar que a lo mejor la opción es el cambio a otro gamito o buscar otras opciones, porque tampoco se puede tener a la gente sometiendo no solo a los tratamientos, los efectos secundarios la verdad es que son pocos, pero son hormonas y eso hay que contárselo. Os he contado que hay que ir a un quirófano para ir a una extracción de óvulos, entonces no deja de ser un quirófano, ¿vale? Entonces, como tiene sus limitaciones, además, yo creo que tampoco se puede jugar con las expectativas de nuestros pacientes. Yo por eso también a veces digo, resultados poco alentadores. A mí esto me encanta, es a lo que me dedico y vamos, o sea, soy una apasionada de la reproducción, pero también les digo la realidad de las cosas y a veces es muy duro contarles, pues que a lo mejor las cosas no van a ser como ellos creen. O sea, lo mejor es la última visita, que vienen a hacerse una eco, vemos el embrión con latido y vuelven para sus centros, pero no muchas veces se consigue esa visita y eso hay que contárselo. ¿Vale? Pero es cierto que también tienen que saber que tienen opciones, o sea, no tienen por qué tener un niño enfermo cuando eso se puede evitar. Y hay muchas opciones. Hola, buenos días. Hola. Has comentado cuando el diagnóstico genético, el poder hacérselo a un menor.
que tiene derecho, claro, a que él decida cuando sea mayor de edad. Legalmente, ¿cómo funciona? ¿Esos padres qué derecho tienen o cómo está funcionando a día de hoy? Eso es. Legalmente, un menor no le puedes hacer un estudio genético, salvo que tenga síntomas que tú se lo tengas que hacer, porque eso va a tener una repercusión en que tú le puedas poner un tratamiento. Me explico. Una fibrosis quística, o sea, un niño que nace, que tiene una patología respiratoria, los padres no conocían que eran portadores porque es una enfermedad recesiva, no pasa como el Huntington, y tú necesitas saber, de hecho, bueno, está incluida ahora en las pruebas del talón, o sea, que ese niño está afecto de esa enfermedad genética porque se puede beneficiar de un tratamiento, ¿vale? Hay que hacer ese estudio genético y firman el permiso los padres, que son los responsables del menor. O, por ejemplo, una niña que tiene un retraso psicomotor, que no sabes lo que tiene, vosotros lo veréis por las enfermedades raras, o sea, ahí son los padres, pero es porque ese niño o esa niña tiene unos síntomas que a ti te obligan a hacer un diagnóstico y ese estudio. Nos ponemos en la Corea, que no tiene nada que ver. Normalmente la edad de debut de esta enfermedad pues es más normalmente de la 4ª década de vida, 3ª, que por eso tiene interés, porque mucha gente cuando se plantea esto no ha tenido ningún síntoma o a lo mejor ni siquiera se han hecho el diagnóstico, ¿vale? Entonces, tú ahí a un menor, o sea, tú tienes un hijo, por ejemplo, que es lo que os contaba, yo soy una pareja, yo sé que soy portador del Huntington, tengo un hijo, pero no sé si está afecto o no. Yo no le puedo hacer esa analítica. Es él, con la mayoría de edad, el que decidirá si se la quiere hacer o no. Claro, porque no hay nada que paliar o que mejorar, no hay sintomatología, no hay nada, entonces No puede, decide él con la mayoría de edad. Y además puede ir en contra de su derecho de autonomía, claro. porque él tiene toda la libertad de decidir si quiere conocer o no, porque él le puede condicionar el resto de su vida o cómo lo va a vivir él, que por eso está el derecho a no conocer si eres portador o no. O sea, en estas enfermedades que encima debutan de forma tardía y que no tienen un tratamiento curativo, porque otra cosa es que tú supieras que poniéndole esto lo vas a solucionar. ¿De acuerdo? Entonces no se puede. Vale, gracias. ¿Me vas a perdonar? Igual hago una pregunta que ya la has dicho. No, Un segundo, no, por favor. No, no. Me interesaba muchísimo escucharte y me he tenido que marchar. A ver, hasta hace unos años, o no sé que yo sepa, cuando tenían ya un hijo, la pareja, ya no se podía hacer el Sistema Nacional de Salud no financiaba la fecundación in vitro. Ahora, por lo que has dicho, sí. Sí, lo he contado. Desde enero del 2024 hubo una reunión a raíz de todo lo que pasó en la Comunidad de Madrid, que con todo el revuelo de la ampliación de la cartera, pues se amplió en Castilla y León hasta los 42 años de la mujer y 60 del varón, que antes eran 40 y 55, ¿vale? Y a las parejas que tuvieran un hijo previo, da igual que sea sano o no. O sea, la esterilidad secundaria está incluida ya dentro de la cartera de servicios. Vale. Independientemente de que ellos conozcan si su hijo está enfermo o no. A veces vienen porque han tenido un niño enfermo y quieren, no de esta enfermedad, vamos, de otras, y quieren tener un niño sano, y otras veces, pues simplemente por eso, por ejemplo, imaginaros una Corea que no conocían de esta opción y ellos no saben si ese hijo que tienen está afecto o no, pero lo que tienen claro es que quieren tener otro niño sano, tienen acceso a estas técnicas. Vale. ¿Y solo se financia un hijo? No. 2. A ver, a día de hoy, o sea, no se pone límite a hijos. Nosotros tenemos pacientes que han tenido 4 hijos con nosotros porque tienen lo he contado antes, o sea, tú puedes tener de un mismo ciclo varios embriones. Entonces, esos embriones se pueden transferir. Y el tope de ciclos que pone la cartera de servicios, de ciclos que se pueden realizar, son 3. Me explico, imaginaros que una pareja hace un primer ciclo con sus propios gametos, no tiene embriones sanos, pero sí que ha tenido biopsia y les dices, ¿queréis volverlo a intentar con los vuestros? Porque la gente reacia al cambio de gameto, o sea, eso hay que tenerlo claro. A veces hacen un segundo ciclo con nosotros, imaginaros que tampoco tienen embriones para transferir, pues se podría hacer incluso un tercer ciclo cambiando el gameto ya, yéndose a un donante, hasta 3 ciclos de fecundación in vitro. Si hablamos de inseminaciones, que es lo que os he contado, si es con semen de donante se podrían hacer hasta 6. Y luego, cuando fracasa eso, cambian a los ciclos de fecundación in vitro. Vale, muchas gracias.